Jesús, una historia de iluminación por Deepak Chopra. Nota del autor. Este libro no trata del Jesús del Nuevo Testamento, sino del que quedó fuera. Los autores de los Evangelios no dicen nada de la etapa conocida como años perdidos, que comprende la vida de Jesús entre los 12 y 30 años. En realidad, Jesús desaparece en ese periodo y el único episodio que protagoniza después de su nacimiento es aquel, narrado únicamente en el Evangelio de Lucas, en el que, con 12 años, se separa de sus padres durante la Pascua de Jerusalén. José y María, de regreso a casa, se dan cuenta de lo que ha pasado. Nerviosos, vuelven sobre sus pasos y encuentran a su hijo Yeshua, tal es el nombre de Jesús en hebreo, en plena discusión acerca de Dios con los sacerdotes del templo. Salvo por esa mención excepcional, la infancia y juventud de Jesús son casi un misterio. Aún así, hay otro Jesús que ha quedado fuera del Nuevo Testamento, el Jesús iluminado. En mi opinión, su ausencia ha socavado profundamente la fe cristiana porque, por excepcional que sea Cristo, convertirlo en el único Hijo de Dios deja al resto de la humanidad abandonada a su suerte. Un abismo enorme separa la santidad de Jesús de nuestra naturaleza común y corriente. Millones de cristianos aceptan esa división, que, en realidad, no tendría que existir. Y si Jesús quería que sus seguidores y nosotros alcanzáramos la misma unidad con Dios que Él alcanzó, mi novela se basa en la premisa de que eso era precisamente lo que quería Jesús. Siguiendo al joven que busca a lo largo de su camino desde Nazaret hasta convertirse en Cristo, he trazado un mapa de la iluminación. No ha sido necesario inventar el mapa, la iluminación ha existido en todas las eras. El camino desde el sufrimiento y la separación a la dicha y la unidad con Dios está bien marcado. Sitúo a Jesús en ese sendero porque creo que Él lo recorrió. De más está decir que muchos cristianos confirmados van a discrepar, a veces con violencia. Ellos quieren que Jesús siga siendo irrepetible, el único hombre que también fue Dios. Pero si Jesús es del mundo, como yo creo que es, su historia no puede excluir a todos los que han llegado a la conciencia divina. En esta novela, Jesús sigue siendo un salvador, pero no es el salvador. Al principio no me sentí cómodo escribiendo una novela sobre los años perdidos. Es inconcebible plantear una nueva escritura y, si uno decide presentar a Jesús en un tono secular, corre el riesgo de negarle el papel sagrado que tuvo, que es completamente real. Yo quería darles a los cristianos creyentes y a todos los que buscan, incluso más motivos para la inspiración. A tal fin, hay que traer a Jesús al plano de la vida cotidiana. Él se preocupa por la violencia y el descontento, duda si Dios está escuchando o no, y se pregunta ¿quién soy? Con intensidad. Mi intención no era de ningún modo contradecir las enseñanzas de Jesús que figuran en la Biblia, sino más bien imaginar cómo llegó a ellas. Entonces, ¿cómo era Jesús en su etapa de joven inseguro y dubitativo y en busca de la verdad? Yo barajé varias posibilidades. Podría haber pretendido que se trataba de una biografía perdida. Pero las biografías tienen que basarse en hechos, y en este caso, conocemos pocos hechos. El nombre de los familiares de Jesús y un poco más. ¿Sabía leer Jesús? ¿Cuánto sabía de la Torá? ¿Vivía alejado de la cultura romana y se mezclaba libremente con los colonizadores y soldados imperiales? Nadie puede responder a esas preguntas con certeza. Algunos estudios recientes incluso dudan de que Jesús fuera carpintero. Algunas autoridades en la materia sostienen que era más probable que el padre de Jesús, José, fuese picapedrero o artesano en general, como se llamaba en aquella época a quienes hacían todo tipo de trabajo manual. En todo caso, el Nuevo Testamento tampoco es biográfico. Es un argumento tendencioso de por qué un viajero carismático era en realidad el Mesías tan esperado, y fue escrito en épocas turbulentas cuando otros candidatos a Mesías proclamaban su verdad con la misma vehemencia. Otra posibilidad que contemplé fue escribir una especie de relato fantástico de tinte espiritual, dejando que mi imaginación volara libremente. Los relatos fantásticos de ese tipo no tienen límites, porque no hay hechos que los restrinjan. Jesús podría haber sido un aprendiz de mago en un taller de Éfeso, o haber visitado el Partenón,
para sentarse en los pies de los herederos de Platón, pero esa opción parecía una impertinencia. Por último, podría haber tomado al viejo y querido Jesús de los Evangelios y trabajar hacia atrás. Eso hubiera sido lo más seguro, una especie de joven Indiana Jones que nos impulsa a tomarle el gusto al héroe que, sabemos, está por venir. Si los evangelios nos muestran a un hombre lleno de amor, compasión, bondad y sabiduría, cabría pensar que empezó siendo un muchacho inclinado prodigiosamente al amor, la bondad, la compasión y la sabiduría. Con el tiempo, esos rasgos habrían florecido hasta que llegase el día en que, a los 30 años más o menos, Cristo irrumpiese en escena, pidiéndole a su primo Juan que la bautizara en el Jordán. Estudiando todas esas posibilidades me di cuenta de que había quedado fuera de la Biblia más de un Jesús. Tenía sentido, entonces, rescatar al que había sido más crucial, el Jesús fundamental, que implora ser conocido. Para mí, ese Jesús no es una persona, sino un estado de conciencia. La forma en que Jesús logró la unidad con Dios fue un proceso que tuvo lugar en la mente. Visto desde la perspectiva del Buda o los antiguos rishis, profetas entre comillas, de la India, Jesús alcanzó la iluminación. Ese es el tema que me ocupa verdaderamente. Un joven con el potencial de convertirse en el Salvador descubrió ese potencial y después aprendió a ejercerlo. Espero poder satisfacer la curiosidad más íntima de todos los lectores. ¿Qué se siente al estar unido con Dios? ¿Podemos seguir nosotros en el mismo camino de Jesús? Yo creo que sí. Jesús fue un maestro de la conciencia elevada, no solo un perfecto ejemplo de ella. Les dijo a sus discípulos que ellos harían todo lo que él podía hacer y más. Lo llamó la luz del mundo, el mismo término que usaba para sí. Señaló al reino de los cielos como un estado de gracia eterna, no un lugar lejano escondido encima de las nubes. En pocas palabras, el Jesús que quedó fuera del Nuevo Testamento resultó ser, en muchos aspectos, el Jesús más importante para los tiempos modernos. Su deseo de encontrar la salvación resuena en todos los corazones. Si no fuera así, la corta vida de un rabino controvertido y bastante despreciado en la periferia de la sociedad judía del siglo I no hubiese significado mucho. Sin embargo, como todos sabemos, ese rabino oscuro quedó envuelto para siempre en el mito y el simbolismo. Yo no quería que el Jesús de esta novela fuese venerado y mucho menos proponerlo como el Jesús definitivo. Los hechos de esta historia son ficción pura, pero en un nivel más profundo siento que Jesús es real porque alcancé a ver el interior de su mente. La oportunidad de comprender, por ínfima que sea, responde muchas plegarias. Espero que los lectores sientan lo mismo. Deepak Chopra, mayo del año 2008. Primera parte. El que busca. Capítulo 1. El forastero de la nieve. ¡Un caballo!, gritó el muchacho del templo mientras estaba corriendo y trataba de recobrar el aliento. ¡Rápido, ven a ver! ¿Por qué?, pregunté sin levantar la vista. Estaba escribiendo como todas las mañanas. Mis garabatos nunca salían de esa choza oscura, en medio de ruinas. Pero eso no tiene importancia. ¿Por qué es enorme? Apresúrate. Alguien podría robarlo. Antes que tú, ¿quieres decir? El muchacho estaba tan exaltado que no dejaba de tirar al suelo el agua caliente del balde que llevaba. Tenía permiso para invadir la choza y prepararme el baño después del atardecer. Fruncí el ceño. ¿Y qué pasó con la indiferencia? ¿Qué?, preguntó él. Pensé que el sacerdote te estaba enseñando a no exaltarte tanto. Eso era antes de que apareciera el caballo. Si uno no ha nacido en lo alto de las montañas, un caballo perdido es todo un acontecimiento. ¿De dónde vendría aquel? Probablemente de la parte occidental del imperio, donde crían enormes sementales negros. Los lugareños conocían a los animales por la brújula. Los elefantes vienen del sur, donde empieza la jungla, y los camellos del desierto del este. En todos mis viajes
Había visto uno solo de esos monstruos grises, que son como paredes que caminan. Del norte, a través de los desfiladeros, venían unos ponis pequeños, peludos, que eran muy comunes. Los comerciantes usaban ponis para llegar a las aldeas con sus mercancías: cáñamo, seda, incienso, sal, cecina y harina. Es decir, lo imprescindible, además de la seda para adornar a una novia en su dicha o envolver un cadáver en su desgracia. Puse el pincel cargado de tinta en su soporte y me froté los dedos negros. Va a ser mejor que dejes ese balde en el suelo antes de que nos ahogues a los dos, dije. Después trae mi manto. En el exterior, una tormenta que había bajado de repente de los altos riscos durante la noche golpeaba los cueros estirados contra las ventanas de mi choza, dejando otros 30 centímetros de nieve reciente. Salí y miré a mi alrededor. Aquí hay algo más que un caballo, pensé. El chico del templo no se aguantó y salió corriendo por el sendero sin esperarme. ¡Busca al forastero!, grité. El chico se dio vuelta enseguida. Yo tenía el viento a favor y, por la altura, mis gritos se oían a gran distancia. —¿Qué forastero? —respondió el chico. —El que se cayó del caballo. Ve a buscarlo. Búscalo bien y no pierdas el tiempo. El chico del templo dudó. Prefería quedarse embobado mirando al enorme y magnífico animal, aunque buscar un cuerpo en la nieve tenía su propio encanto. Asintió, giró en un recodo y se perdió de vista. Las rocas que había a ambos lados del sendero eran tan grandes que bastaban para que un adulto desapareciera tras ellas. Con más razón, un muchachito escuálido. Avancé despacio detrás de él, pero no por la edad. No sé qué edad tengo, es algo que dejó de importarme hace mucho tiempo, pero todavía puedo moverme sin que mis huesos rechinen. Yo había predicho la presencia del misterioso forastero 2 días antes, pero no la tormenta nocturna. La nieve no lo iba a matar, aunque sí era probable que la ráfaga de aire gélido que venía aullando desde los picos acabara con él. Nadie que viene de abajo espera encontrarse con semejante frío. Yo he ayudado a los aldeanos a rescatar a los viajeros en apuros que han tenido buena fortuna. Solamente se les ponen negros la nariz y los dedos de los pies. Después de ser arrastrados a un lugar protegido, están entumecidos al principio, pero empiezan a gritar de dolor tan pronto como los hacen entrar en calor. Todos los de mi valle tienen un enorme respeto por los altos picos y sus peligros, pero también veneran a las montañas que les recuerdan lo cerca que está el cielo. Yo no necesito el consuelo del cielo. Los aldeanos no volvieron a buscarme para rescatar a nadie. Les molestaba que un viejo asceta que parecía una estatua torcida de teca pudiera caminar descalzo mientras que ellos tenían los pies envueltos en trapos y capas de piel de cabra. En las largas noches de invierno, apiñados unos contra otros, debatían justamente eso, y llegaron a la conclusión de que yo había hecho un pacto con un demonio. Como había miles de demonios locales, sobraban algunos para cuidarme los pies. Bajé por el sendero hasta que oí un sonido débil y distante en el viento, más un chillido de roedor que la voz de un chico, pero entendí lo que significaba. Me desvié hacia la izquierda, de donde procedía el sonido, y apuré el paso. Tenía un interés personal en encontrar al forastero con vida. Lo que encontré al llegar a la siguiente cumbre fue un montículo en la nieve. El chico del templo lo miraba fijamente, pero el montículo no se movía. He esperado a que llegaras antes de darle una patada, dijo. Tenía en la cara esa mezcla de terror y deleite que invade a la gente cuando cree haber descubierto un cadáver. Escúchame, no le desees la muerte, no ayuda en lo más mínimo, le advertí. En vez de patear el montículo, el chico se arrodilló y empezó a sacar la nieve furiosamente con las manos. El forastero se las había arreglado para enterrarse debajo de una capa de nieve de unos 30 centímetros. Pero eso no era tan sorprendente como otra cosa.
Cuando finalmente pude ver el contorno de su cuerpo, noté que el hombre estaba de rodillas con las manos entrecruzadas bajo el mentón. El chico no había visto nunca a nadie en esta posición. ¿Se quedó helado así?, preguntó. No, contesté. Al mirar el cuerpo, me impresionó que alguien se quedara rezando a punto de morirse. La postura también me indicó que era judío, porque más hacia el este, los religiosos no se arrodillan para rezar, sino que se sientan con las piernas cruzadas. Le dije al chico que corriera a la aldea a buscar un trineo y él obedeció sin chistar. La verdad es que podríamos haber llevado el cuerpo entre los dos, pero yo necesitaba estar solo. En cuanto el muchacho del templo desapareció, acerqué la boca a la oreja del forastero, que todavía presentaba un color rosa vivo, aunque estuviera cubierta de escarcha. Muévete, susurré. Sé quién eres. Durante un instante no pasó nada. Todo indicaba que el forastero seguía congelado, pero no lo abracé para darle calor con mi propio cuerpo. Si ese era el visitante que yo estaba esperando, no era necesario. Sin embargo, hice una pequeña concesión. Llamé al forastero por su nombre. Jesús, despierta. La mayoría de las almas reacciona cuando uno las llama por su nombre. Unas pocas, incluso, vuelven del valle de la muerte. El forastero se movió, ligeramente al principio, apenas lo suficiente para sacudir unos copos de nieve del pelo enmarañado de escarcha. No era cuestión de descongelarse. Los seres humanos no son como las carpas, que se pasan todo el invierno suspendidas en el hielo y no se retuercen para volver a la vida hasta la primavera, cuando se deshielan los lagos. El forastero había deseado con todas sus fuerzas quedarse completamente quieto, y ahora deseaba con todas sus fuerzas volver a moverse. Si yo hubiera dejado que el chico presenciara la escena, él habría quedado convencido de que yo estaba haciendo magia negra. Jesús levantó la cabeza y miró fijamente sin comprender. Todavía no había vuelto del todo a este mundo. Poco a poco empezó a distinguirme. ¿Quién eres?, preguntó. No importa, respondí. Traté de ayudarlo a ponerse de pie. Jesús se resistió. He venido a ver un hombre en especial. Si no eres ese hombre, vete. Jesús era fuerte y fibroso, incluso después de un viaje tan arduo, y, al resistirse, me hizo retroceder. No preguntó por su caballo. La lengua que hablaba era un griego ordinario, del tipo que se usa en los mercados de la parte occidental del imperio. Lo habría asimilado en sus viajes. Yo sabía algo de griego, aprendido de los comerciantes cuando tenía la edad del forastero, unos 25 años más o menos. No seas terco, dije. He escarbado en la nieve para sacarte. ¿Qué otra persona se iba a tomar la molestia de hacerlo en un volcán montículo? Jesús seguía desconfiando. ¿Cómo has averiguado mi nombre? Tu pregunta se contesta sola, dije. El hombre que buscas sabría tu nombre sin preguntar. Ahora Jesús sonreía y entre los dos, a la fuerza, estiramos sus rodillas rígidas del frío. Se puso de pie, tembloroso, pero enseguida cayó contra mi hombro. Un momento, dijo. En ese momento lo medí. Yo les llevaba media cabeza a los aldeanos de la montaña y Jesús me llevaba otro tanto a mí. Tenía la barba y el pelo muy cortos, oscuros. No estaban recortados con cuidado, sino irregulares, como los de un viajero sin tiempo para los detalles. Los ojos castaños parecían más oscuros de lo habitual en contraste con la piel pálida, es decir, pálida en comparación con los que están calcinados por el sol en las alturas, donde todos terminan como odres de cuero. Jesús me dejó que lo ayudara a subir a la montaña apoyado en mi hombro, lo que me indicaba que ahora confiaba en mí. No volvió a preguntar mi nombre. Gesto sutil, que tomé como señal de que lo sabía de antemano. Yo prefiero ocultarme en el anonimato. Si uno quiere la soledad absoluta, no debe decir su nombre a nadie, ni preguntárselo jamás a ninguna otra persona. Los aldeanos no sabían mi nombre, aún después de años de cercanía, y yo me olvidaba del de ellos tan pronto como lo escuchaba.
incluso el del muchacho del templo. A veces lo llamaba gato, porque su trabajo era cazar a las ratas del campo que entraban al templo atraídas por el incienso y el aceite. Después de medio kilómetro, Jesús se enderezó y caminó solo. Un instante más tarde, rompió el silencio. He oído hablar de ti. Dicen que sabes todo. No, no dicen eso. Dicen que soy un torpe idiota o un adorador del demonio. Dime la verdad. Tuviste una visión en la que aparecía yo. Jesús parecía sorprendido. No tienes que ocultarme lo que sabes, dije, mirándolo a los ojos. Yo no tengo nada oculto. Si tienes ojos, verás. Él asintió. Ahora la confianza entre nosotros era absoluta. Enseguida llegamos a mi casa, azotada por el viento. Una vez dentro, metí la mano entre las vigas del techo y bajé un paquete envuelto en trapos sucios. Té, dije, té de verdad, no los tachos de cebada secos que usan en este lugar. Puse a hervir en el brasero una tetera con nieve derretida. Hice un fuego humeante porque diariamente yo usaba estiércol seco como combustible. El suelo de la choza estaba cubierto del mismo estiércol mezclado con paja. Cada primavera venían unas mujeres a poner una capa nueva. Jesús se puso en cuclillas en el suelo, como un campesino, y observó. Si yo realmente fuera tan sabio, tendría que saber si Jesús había aprendido a sentarse así entre su gente, o en sus largos viajes. Después del aire puro del exterior, los ojos del visitante lloraban por el humo. Descorrí uno de los cueros secos que cubrían la ventana para que entrara un poco de aire. Uno se acostumbra, admití. No tenía intención de anotar la visita, aunque había tenido solo un puñado como esa en 20 años. A simple vista Jesús no tenía nada de especial. Es probable que la superstición de los ignorantes convierta en monstruos y gigantes a quienes tienen un destino especial. La realidad es diferente. ¿Eran los ojos de Jesús profundos como el mar y oscuros como la eternidad? No. Para el iniciado había algo en su mirada que no podía expresar las palabras. Pero lo mismo pasa con una joven aldeana, pobre hasta la desesperación, que al ver a su recién nacido por primera vez se colma de amor. Un alma es todas las almas. Nos negamos a verlo, nada más. Con la misma lógica, todas las almas son palabras de Dios. Las personas se niegan a ver eso. Jesús hablaba como todo el mundo, pero no todo el mundo hablaba como Jesús, lo cual es un misterio. Durante esa primera hora, los dos tomamos nuestro té negro, fuerte y bien hecho en honor al visitante, y no poco cargado, como yo lo tomaba habitualmente. La provisión me tenía que durar todo el invierno. Creo que entiendo tu problema, dije. ¿Mi razón para venir a buscarte, quieres decir? Preguntó Jesús. Es lo mismo, ¿no? Tú encontraste a Dios y no fue suficiente. Nunca es suficiente. No hay peor hambre que el hambre eterna. Capítulo 2. Los dos Judas. La voz atronadora llenó el granero de piedra hasta las vigas. ¿Qué decisión van a tomar, hermanos, la próxima vez que los soldados invadan su aldea? ¿Van a ser como la serpiente que muerde cuando la pisan? ¿O como la tortuga que se esconde en su caparazón y reza para que no la aplasten a pisotones? El orador hizo una pausa. Sabía que el temor dominaba a aquellos galileos. Aunque no era más alto que aquellos que lo escuchaban, estaba erguido, mientras que ellos estaban encorvados, como perros que esperan un latigazo. Dio una patada en el suelo y levantó una nube de paja que resplandeció como oro opaco a la luz del candil. Todos ustedes me conocen por mi reputación, dijo. Soy Simón, el hijo de Judas de Galilea. ¿Qué significa eso para ustedes? Significa que eres un asesino, gritó una voz desde las sombras. El granero estaba oscuro, excepto por un único candil cubierto. Los romanos pagaban bien a sus informantes, y las reuniones secretas de los rebeldes eran delitos que castigaban con la muerte. ¡Asesino!, se burló Simón. Yo hago sacrificios justificados. Tú asesinas sacerdotes, lo corrigió la misma voz.
Simón entrecerró los ojos para tratar de distinguir más claramente en la oscuridad al que hablaba. Por cada 10 hombres que se animaban a entrar a escondidas en una reunión, por lo general no había ni uno que realmente se uniera a la causa de los rebeldes. Esa noche, el grupo que estaba apretujado en un granero abandonado de las afueras de Nazaret no era muy diferente. El tono del celote se hizo más fuerte. El asesinato va en contra de la ley de Dios. Nosotros eliminamos a los colaboracionistas. Cualquiera que colabore con Roma es enemigo de los judíos. Los enemigos de los judíos son enemigos de Dios. ¿Niegan eso? Esta vez nadie gritó nada como respuesta. Simón despreciaba la cobardía de esos galileos, pero también los necesitaba. Eran habitantes de aldeas remotas, acechados por el espectro del hambre. 4 de cada 10 niños morían antes de cumplir los 5 años. Las familias, a duras penas, tenían lo indispensable para vivir en los cerros, entre olivos torcidos y campos de trigo resecos. Era la única existencia que conocían. El hombre que había llamado asesino a Ramón no era Jesús, pero Jesús estaba allí. Se encontraba de pie, junto a su hermano Santiago, que no podía esperar unirse a los rebeldes. Habían estado discutiendo toda la mañana sobre asistir o no. Ven a escuchar, aunque solo sea eso, le rogó Santiago. No tienes que hacer nada. Ir a sus reuniones es hacer algo, respondió Jesús. Lo cual era cierto desde el punto de vista de los romanos, pero Santiago amenazó con ir sin él. Jesús, como hermana mayor, se sintió obligado a acompañarlo. El granero de piedra era frío de noche. Olía a paja y a nidos de rata. Simón levantó la mano con un gesto conciliador. Ya sé, lo único que quieren es vivir en paz y yo les traigo una espada, la espada de Judas, mi padre. Ustedes nos llaman los hombres de los puñales. Los puñales son solo el principio. Con un gesto exagerado, sacó una espada legionaria debajo de la capa. Simón oyó gritos ahogados. Incluso bajo el resplandor de la luz amortiguada del farol tapado, se notaba que era acero romano. La levantó en alto. ¿Tenemos tanto miedo que ante la simple visión de un arma del enemigo nos meamos encima? Esta espada no se le cayó a ningún soldado. No se la olvidaron en ninguna taberna después de una pelea de borrachos. Esta espada se ganó con un combate mano a mano. La ganó uno de nosotros, la ganó un judío. Se adelantó hasta el hombre que tenía más cerca. Vamos, tócala, huélela. Tiene todavía la sangre del enemigo. Levantó la voz y miró fijamente a los hombres que estaban en la habitación. ¡Que todo el mundo la toque! Jesús intentó asir el brazo de su hermano. ¡Vámonos! No, susurró Santiago, pero en un tono feroz. Ninguno de los dos había tocado una espada en su vida. El único metal que conocían era el azadón o el hacha en el cincel del obrero. Ahora la espada se acercaba más aún. «Si la tocas ahora, ¿podrás olvidar su rosa alguna vez?», preguntó Jesús. Con 20 años ya hacía 5 que se lo consideraba un hombre, y aún así ninguno de sus hermanos le hacía caso. Simón miraba con satisfacción cómo pasaba el arma de mano en mano. La espada romana era su ardid más poderoso. Las manos ásperas podían captar lo que las mentes simples no. Sin embargo, no estaba diciendo la verdad. En realidad, la espada había quedado olvidada en una taberna de Damasco y alguien se la había vendido al movimiento clandestino. La sangre que embadurnaba la espada era sangre de conejo, que él aplicaba de vez en cuando lograba cazar uno para la cena. Para estos galileos tenía que contarles algo que los incitara, tanto si se unían a él como si huían. Recordarían la imagen de una espada capturada, untada con sangre del enemigo. Jesús era uno de los que recordaba, y eligió los pormenores de esa noche para empezar la historia que me relató. Él estaba de pie, nervioso, detrás del grupo. No tenía miedo de estar allí con un rebelde celote, pero quería que, por su propio bien, Santiago, su impetuoso hermano menor, tuviera miedo. La espada había llegado hasta ellos y Santiago se la alcanzó a Jesús.
Tómala, susurró. La hoja, corta y roma, era más pesada de lo que parecía, lo que revelaba que había pertenecido a un soldado común de a pie. Jesús había visto dagas robadas desde que era niño, y a veces también una funda o yelmo romanos. Robar a los invasores garantizaba el respeto de los demás chicos. Él sospechaba que la espada era fruto del saqueo y no un botín de guerra. «Tráelo aquí», ordenó Simón. Jesús no se había dado cuenta de que era el último de la fila. Trató de pasar la espada por encima de la cabeza del granjero que estaba delante de él. «No, tráela tú mismo», dijo el celote. Jesús hizo lo que ordenaban, manteniendo la vista baja. Su intento de pasar inadvertido había fallado. «Quiero verte después de que todos se hayan ido», murmuró Simón en voz baja, con la mirada fija en Jesús. Nadie oyó exactamente lo que dijo y Santiago estaba ansioso por averiguarlo. Jesús se negó a satisfacer su curiosidad. El granero tenía una sola salida y Simón la bloqueó en cuanto se dispersó el grupo. Su cuerpo bajo, rechoncho y fuerte era tan imposible de franquear como una roca enorme. «Yo los conozco», dijo Simón. «Son hijos de David». Ese era el tipo de elogio exagerado que funcionaba bien con los campesinos simplones. Pero Jesús dijo: «Los hijos del rey no hacen reuniones secretas en un granero. ¿Por qué nos elegiste a nosotros dos?» «Porque tengo ojos. Esos ojos son judíos de nombre nada más, pero ustedes no». «Puedes ver lo que quieras», dijo Jesús. Notaba a su hermano menor cada vez más exaltado e irritado. «En nuestra aldea hay muertes todos los días», saltó Santiago. «¿Por qué los rebeldes no hacen algo al respecto?» «¿Qué es lo que los está matando?», preguntó Simón. «Los romanos nos chupan la sangre con los impuestos. Ya antes de ellos casi no teníamos suficiente comida para nosotros». Simón sonrió. Una oportunidad. Ese era el momento que justificaba su vida dura, clandestina. Los rebeldes siempre iban de un lado a otro a lo largo de las tierras ocupadas de Palestina, durmiendo en graneros o detrás de los montones de heno. Era muy raro que un granjero alojara a un celote. Corría el riesgo de que, como represalia, le quemaran la casa hasta los cimientos. «Tus preguntas son buenas», dijo Simón. «Mi padre te las puede responder. ¿Te gustaría conocerlo? Puedo llevarte allí esta noche». Santiago quiso aceptar la oferta inmediatamente. El padre de Simón, Judas de Galilea, era el alma de la rebelión. De pelo oscuro como un oso, había venido de Gamala, una aldea no más grande que Nazaret, unos 500 habitantes como máximo. Desde que había nacido, Santiago había visto a los celotes levantarse de la tierra como fantasmas, atacando de todas partes, incluso dentro del templo de Jerusalén. Pero no eran fantasmas, eran hijos del cerebro de Judas y las armas de su voluntad. Simón notó que el joven miraba nervioso a su hermano mayor, que permanecía indiferente. «Judas es el hombre más grande que existe, el sucesor de los profetas», alardeó Santiago. El hermano mayor dijo lo que pensaba. «¿Necesitamos otro profeta que presagie muerte? Ese pozo no se ha secado, se vuelve a llenar con cada generación. Mira a tu alrededor. Los judíos ya conocen su muerte», dijo Simón. «No necesitamos que un profeta nos cuente eso. Necesitamos uno que pueda liberarnos. Ese es mi padre. A menos que tú sigas soñando con el Mesías, que siempre llega mañana». El mayor no se dejaba convencer. «Dices que tu padre es nuestro Salvador. ¿Qué clase de Salvador se vale de la destrucción para terminar con la destrucción?», dijo. Jesús no necesitaba explicar el sentido de sus palabras. Los celotes acababan de redoblar su campaña terrorista. Sus hombres de los puñales habían asesinado a varios sacerdotes de alto rango en Jerusalén, y ahora amenazaban con asesinar a cualquier judío que cooperara con los romanos, incluso al más pobre de los granjeros. Simón extendió las manos. «No voy a discutir con ustedes. Vengan y vean con sus propios ojos. Mi padre está escondido en un lugar donde los invasores nunca lo van a encontrar. Es más seguro visitarlo a él que venir aquí».
Sentía que el más joven titubeaba, pero apenas tenía 15 años. El mayor sería la gran adquisición si lograba convencerlo de que se sumara a la causa. Jesús dudó. Sabía que si rechazaba la invitación, Santiago nunca lo iba a perdonar. Los celotes habían dividido a la comunidad. Por cada judío que los consideraba asesinos despiadados, había otro que los veía como héroes en lucha contra el opresor. Santiago se inclinaba más hacia el segundo bando, y era muy probable que si Jesús se interponía en su camino, se escapara con tal de unirse a ellos. Por otro lado, existía la ley. La ley de Moisés no prohibía matar al enemigo. Había que obedecer el mandamiento de no matar, pero no cuando se trataba de sobrevivir. ¿Y no estaban los judíos al borde del exterminio? Esas no eran razones suficientes para conocer al jefe de los rebeldes. Jesús se debatía entre las dos opciones, pero no podía abandonar a un miembro de la familia. Si bien ir directo a la boca del lobo era igual de malo. Después pronunció la frase que más le costó en su vida. Soy Jesús. Este es mi hermano, Santiago. Llévanos a donde tú quieres que vayamos. Jesús no sabía dónde tenían escondido a Judas de Galilea, pero cuando Simón los guió en la subida hacia los cerros, caminando por los senderos tan estrechos que apenas se veían a la trémula luz de la luna, no se sorprendió. Hacía varias generaciones que los judíos venían rebelándose y, ya antes de eso, los densos picos escondían a los contrabandistas a sus botines de vino de Creta, tintes de Tiro y cualquier otra mercancía que los romanos grabaran con impuestos exorbitantes. Mientras caminaban, Jesús sentía el olor de los árboles resinosos. Su fino oído podía detectar los pies que correteaban y se detenían, alarmados, cuando los tres hombres pasaban cerca. Las piedras sueltas dificultaban el avance. Santiago perdía el equilibrio a cada rato, y Jesús tenía que sostenerlo cada vez que tropezaba. Simón miraba por encima del hombro. ¿Todo bien ahí atrás? Santiago asentía. No le pedía que redujera el paso por conservar el orgullo. Simón se mostraba tan seguro del camino que Jesús se dio cuenta de que los estaban llevando a él y a Santiago a un santuario permanente de los celotes, y no a uno de sus refugios ocasionales. Eso quería decir que iban a una cueva. Los romanos podían inspeccionar cualquier vivienda construida por encima de la tierra. La insurrección era un asunto serio y su red de espías y soldados era muy estrecha. Pero las cuevas eran otra cosa, porque había una cantidad innumerable en esos cerros y porque estaban bajo tierra. Jesús se preguntaba si, en sus andanzas, habría pasado por esa cueva sin descubrir jamás de qué se trataba. En su aldea de Nazaret vivían dos tipos de personas, las de las montañas y las de los caminos, es decir, aquellos que se quedaban en casa y aquellos que viajaban. Quienes sembraban trigo, cultivaban olivos o pastoreaban ovejas, se pasaban todo el día en los cerros. Los viajeros que habían visto los picos nevados del Líbano se habrían burlado si hubiesen considerado montañas los cerros galileos. Pero eran elevaciones de todos modos, y hacía frío en el invierno. Desde que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso con lágrimas y gemidos, la supervivencia dependía del trabajo entre el polvo. Era lo que exigía a Dios como expiación. La gente de los caminos era una pequeña minoría. Los hombres que caminaban del pueblo en pueblo, buscando cualquier trabajo que pudiera conseguir, a menos que los romanos estuvieran construyendo una villa en las afueras de la ciudad de Séforis, una gigantesca empresa que generaba trabajo durante varios meses seguidos. Los tectón ambulantes se podían considerar afortunados si después de medio día de viaje conseguían un trabajo de 4 horas. Cuando tenía 7 años, Jesús había oído que a su padre lo llamaban tectón. José lo había llevado de viaje por primera vez y un comerciante de Macedonia, bajo y rechoncho, había pronunciado esa palabra al señalar la rueda de un carro que estaba rota y soltar una orden cortante antes de dar media vuelta sobre sus talones e irse.
José empezó a reparar con mucha paciencia el metal retorcido que envolvía el eje de la rueda. «No le caes bien a ese hombre. ¿Por qué?», preguntó Jesús. Había confundido la palabra tecton, que significaba artesano en griego, con un insulto, del mismo modo que los romanos soltaban judaeus. No podían o no querían pronunciar correctamente la palabra hebrea yehudi cuando hablaban con los judíos. José hizo que su hijo sostuviera la rueda con firmeza. «No vas a dejar que se caiga y nos mate a los dos, ¿verdad?», dijo. Jesús, resuelto, negó con la cabeza y mantuvo el cuerpo rígido hasta que notó que estaban a punto de doblarse sus rodillas. Después, José empezó a hacer lo que hacen eternamente los padres cuando sus hijos llegan a cierta edad. Empezó a explicarle el mundo y el lugar que ellos ocupaban en él. «Yo soy un artesano, y ahora tú también. Un día colocamos piedras, reparamos muros caídos, cortamos madera para hacer vigas. Al día siguiente vamos donde nos necesiten y, si queremos comer, aprendemos a hacer un suelo de barro. Construimos un corral de ovejas con piedras del lugar y medimos una viga para el techo. Dios no nos dio una vida fácil, pero nos entregó el mundo entero, para que lo veamos mientras caminamos en busca del próximo trabajo». Jesús escuchaba y asentía. Desde que tenía memoria había observado a su padre, paciente y de brazos musculosos, hacer todas esas cosas. José se levantaba antes del amanecer y salía de la casa con la túnica remendada y el delantal de cuero, y volvía tan tarde como fuera necesario. Todos los artesanos vivían de esa forma, y las historias que traían consigo a su regreso pintaban la única imagen del mundo que conocían los nazarenos, a excepción de las historias de Moisés y Abraham, y sus descendientes, que estaban en el Tinai, las Sagradas Escrituras. Como sus familiares eran gente de los caminos, Jesús tendría que haberse sentido desconcertado con esos senderos torcidos e iluminados por la luna, como trazados por la mano de un escriba senil. Pero él era poco común. Era tanto de las montañas como de los caminos. Santiago, por otro lado, nunca se había aventurado tan alto. Jadeaba con fuerza y sus ojos escudriñaban el cielo, nerviosos, para ver si había alguna nube que tapase la luna y sumiera los bosques en la oscuridad total. Jesús oyó un sonido nocturno, el susurro de las alas de los murciélagos muy cerca de sus cabezas. «Hay un redil, más arriba, en una cueva grande», dijo. Sin mirar atrás, Simón asintió. Era habitual, durante los meses de pastoreo, poner una pared baja de piedra en la entrada de una cueva para encerrar a las ovejas de noche, y Jesús había oído el murmullo, el sonido nervioso de los animales mansos que soñaban con los lobos. Un instante después, vio el redil. El sendero llevaba directamente a la entrada de una cueva enorme, en la que brillaban unas brasas de un tenue anaranjado en la oscuridad. Simón echó un rápido vistazo hacia atrás para advertir a los hermanos que guardaran silencio. Acostumbrados a las montañas, él y Jesús podían silenciar sus pasos a voluntad, moviéndose furtivamente a través de la maleza y las ramitas caídas. Santiago no tenía esa habilidad, y a pesar de que sus pisadas quebraban apenas alguna que otra pequeña ramita, el chasquido bastaba para despertar a un pastor semidormido. «Apresúrense», les ordenó Simón entre dientes. Si Simón tenía miedo de los pastores que cuidaban las ovejas, entonces no eran señuelos. Como el invierno ya ponía fin a la época de pastoreo, estaban envueltos con varias mantas, aislados del frío y del ruido de los intrusos. «Por aquí», susurró Simón. Al principio no se veía ningún aquí, pero después Jesús divisó, a través del espeso sotobosque, un segundo acceso a la cueva. Esa entrada apenas llegaba a la rodilla, una negrura abierta que casi no se distinguía de las tinieblas propias de la noche. Él y Santiago se tiraron al suelo, guiados por Simón, y entraron a rastras por la abertura.
Siguieron gateando por una superficie de tierra a lo largo de lo que parecieron 50 metros. Aunque era una ilusión provocada por el espacio reducido, la oscuridad y los nervios a flor de piel. En realidad, el pasaje se ensanchó a los 20 metros y enseguida pudieron caminar agachados. Era una manera espantosa de avanzar, y Jesús estaba seguro de que Santiago estaba haciendo muecas de dolor. Pero justo en ese momento vieron que más adelante había una luz de antorchas y oyeron un sonido nuevo, extraño. Estaban salmodiando plegarias. ¿Plegarias en una cueva de bandidos? El túnel se ensanchó, hasta que Jesús pudo verlos, un grupo de judíos sentados en círculo, dentro de una cueva enorme, con las cabezas cubiertas con mantos de tejido sencillo que se inclinaban hacia atrás y hacia adelante. Las figuras tenían una apariencia espectral a la luz de las tenues antorchas, que, con su luz titilante, hacían resplandecer como el agua las paredes de la cueva. Simón captó la mirada inquisidora de Jesús. «No es la hora establecida», dijo, «pero no hay ley que prohíba rezar cuando se necesita a Dios. Para nosotros cualquier momento es adecuado». Ninguno de los jóvenes miró hacia ellos cuando se acercaron. Santiago le dio un codazo a Jesús, señalando a un viejo que estaba dentro del círculo. Judas, el celote, porque tenía que ser él, hizo una inclinación con la cabeza a su hijo que volvía. Era delgado, con cara de halcón, y la misma frente feroz que el hijo. Estaba sentado en una alfombra burda de camello, y no llevaba ningún signo de rango. Esa sencillez denotaba su resiedumbre. Que no hubiera interrogado a Simón le indicó a Jesús que tenía absoluta confianza en su hijo, y que éste hubiera corrido a arrodillarse a los pies de Judas mostraba que Judas era venerado. «Vengan», les indicó Judas, haciendo señas, y los dos hermanos se acercaron. Santiago se postró inmediatamente en el suelo de piedra. Jesús permaneció de pie. Judas lo examinó. «¿Por qué no estás muerto?», preguntó de golpe. Jesús intuyó que la pregunta era una trampa, pero la respondió. «Porque nadie quiere matarme», dijo. Judas gruñó. Tocó a Santiago en la cabeza para que se incorporara, después les hizo señas a los tres de que se sentaran a su lado. El círculo de jóvenes seguía meciéndose y rezando. Judas parecía impaciente. «Tu respuesta no puede ser sino ingenua o maliciosa. No tengo tiempo para ninguna de las dos posibilidades. Lo que quiero enseñar lo tienes que aprender rápido, y si no, no lo aprendes. ¿Has entendido?». Judas siguió hablando sin esperar respuesta. «¿Por qué cualquiera de nosotros está vivo? ¿Qué hizo con los judíos? Un pueblo miserable, diezmado por una conquista tras otra, pudieran sobrevivir. Nosotros devolvemos el golpe. Estamos dispuestos a morir», soltó Santiago. Judas entrecerró los ojos. «Piensa antes de hablar. Devolver el golpe es la forma de morir que tienen las personas cuando el adversario las supera en número. Los judíos han sido presa fácil en todas las generaciones que vinieron después de Abraham. Dios nos da abundantes recompensas por nuestra fe. Tendríamos que haber sido exterminados hace mucho tiempo, como langostas quemadas con antorchas en el campo, pero no ha sido así». Se volvió hacia Jesús. «Dame esperanzas. ¿Tú sí piensas?». «Solamente cuando es necesario», contestó Jesús. A Judas le gustó esa respuesta, que era más un bloqueo con espadas ligeras que una respuesta de verdad. «Para los judíos», dijo Judas, «siempre ha sido necesario pensar. Ahora dime sin rodeos, ¿por qué no estás muerto?». En silencio, Jesús juntó las manos delante de la cara, después las abrió y con las palmas hacia arriba. Judas se echó a reír. «¿Ves?», le gritó a Simón. «No deberías llamar idiotas a todos. Este es inteligente». Después se volvió otra vez a Jesús. «Tienes razón, tus manos me muestran un libro, y así es como nosotros, los judíos, hemos sobrevivido. Gracias al libro». Rápido y sin esfuerzo, Judas había captado la atención de todos, algo que claramente era su fuerte.
Encajaba bien en el papel de líder de los rebeldes, la piel curtida, los ojos feroces cuando proponía desafíos, y tenía la barba sin cortar y dividida en dos, por un grueso mechón de pelo gris. Mi hermano también tiene razón, dijo Jesús. Nuestro pueblo ha luchado por sobrevivir. No todos fueron asesinados. Si el libro nos ayudó a sobrevivir, ¿qué es lo que nos está aniquilando ahora?, preguntó Judas. Que nos apartamos de la ley, intervino Santiago. Jesús agarró a Santiago por el cuello de la rústica capa de lana. ¡Vámonos! No, ¿por qué? Jesús sentía que los ojos de Judas, fijos en él, lo observaban para ver cuál iba a ser su próximo movimiento. Los jóvenes del círculo no eran estudiosos. Todos estaban armados con un puñal bajo el talit, atado cerca del pecho. Todos ellos eran Canaim, hombres celosos de Dios. Si no reclutaban a Jesús, no dudarían en matarlo. Yo sé por qué nos trajiste aquí, le dijo a Judas. Para enseñarles, respondió el celote. El tono ya no era feroz, pero sus ojos de halcón no titubearon. No, para amenazarnos. Ahora sabemos de dónde te escondes. Tenemos que guardar el secreto, si no queremos que nos maten. Una oleada de furia atravesó la cara de Judas. El círculo de oración guardó un silencio cada vez más siniestro. Cuando Judas no lograba reclutar a un rebelde, por lo general se ganaba un adversario. No había partes neutrales en Judea, ni en ese momento ni nunca, probablemente. Pero Judas no había sobrevivido todo ese tiempo sin tener la capacidad de leer a los hombres, y éste no estaba listo para ponerse en su contra. Incluso podría resultar maleable, con el trato adecuado. Simón se sorprendió de que su padre no dijera nada, pero inclinó la cabeza y se puso el talit blanco. No hubo ni siquiera un gesto seco para indicar que salieran los hermanos. Pero el hijo sabía que su padre tendría sus razones y, sin que se lo ordenaran, guió a Jesús y Santiago hacia la salida de la cueva. Cuando los hermanos volvieron a estar cerca del redil, Jesús le pidió a Santiago que se sacara las sandalias. Las suelas del hermano menor estaban curtidas de andar por los caminos y harían menos ruido si andaba descalzo. La precaución funcionó al principio. El aire enrarecido de la montaña se oía el ronquido de los pastores, que estaban dormidos con el fuego totalmente apagado. Pero unos 100 metros más adelante, Jesús se puso tenso. Eso es lo que temía, dijo. ¿Qué?, preguntó Santiago, que no había oído nada raro. Nos están siguiendo. Jesús miró al cielo. Todavía había luna, pero pasaban unas nubecitas a toda velocidad. No podía arriesgarse a abandonar el sendero. Se dio cuenta de que Santiago quería correr y lo detuvo. Es mejor esperar, dijo. La persona que había enviado a Judas a seguirlo, quienquiera fuese, conocía el terreno demasiado bien. Los perseguidores eran casi silenciosos y cayeron sobre ellos por sorpresa. No por atrás, sino de frente. 2 hombres jóvenes, puñal en mano. Jesús todavía tenía agarrado a Santiago del brazo y sintió que los músculos le temblaban bajo la piel. No los vamos a matar, muestren las armas si llevan alguna, ordenó el más grande de los 2 hombres. No tenemos, dijo Jesús. El hombre que estaba al mando asintió. Entonces estiren los brazos, tenemos que hacerles un corte. Jesús sabía el motivo. Los rebeldes querían marcarlos para poder reconocerlos después. También podían valerse de las marcas para delatarlos a los romanos, en caso de que estos empezaran a dar caza a los simpatizantes de los celotes. No, dijo, déjennos pasar. Los 2 rebeldes se miraron y estallaron en una carcajada vulgar. No es una petición, muchacho, dijo el que estaba al mando, aunque probablemente no le llevara más de 1 o 2 años a Jesús. Descubre el brazo, ahora. A pesar de la oscuridad, Jesús vio cómo su hermana abría los ojos a causa del miedo cuando se acercaba el puñal. Santiago se liberó del brazo que lo sujetaba y salió corriendo. ¡Atrápalo!, gritó el que estaba al mando.
El otro no tuvo dificultad para alcanzar a Santiago, que tropezó y casi se cayó de bruces a escasos 10 metros. El celote saltó sobre él. Hubo un poco de lucha antes de que el atacante apretara el filo del puñal contra la garganta de Santiago y lo pasara suavemente trazando a una media luna. Salió una delgada línea de sangre que, a la luz de la luna, parecía negra. Santiago chilló del dolor. Sabía que lo que seguía era el golpe de gracia. ¡Basta! El atacante levantó la vista. El grito no era de Jesús, sino que procedía de una voz que venía de la oscuridad. Dudó por un segundo, y entonces, de entre las sombras, surgió la figura de un tercer celote. ¿Quién les dijo que salieran del escondite?, ladró. El hombre era mayor, y más alto que los dos. Parecía tener autoridad sobre ellos. Lanzó una mirada furiosa y los más jóvenes bajaron los puñales de inmediato. «Lárguense». Tan furtivamente como habían aparecido, los dos asesinos volvieron al bosque y desaparecieron. Jesús oyó mucho ruido de pisadas, después nada. Para entonces ya estaba inclinado sobre Santiago, que temblaba de la impresión. «No trates de ponerte de pie todavía. Vamos, quédate quieto». Jesús arrancó un jirón de su larga prenda interior y lo envolvió alrededor de la garganta sangrante de su hermano. «Es una línea, nada más», dijo el tercer celote, examinando la herida de un vistazo. «No acabaron de hacer la marca». Jesús asintió. La herida bien podría haber sido causada por un punzón o cincel que se le había escapado mientras trabajaba. Cuando estuviera curada, no delataría el contacto con los rebeldes. Pero Santiago nunca olvidaría cómo las había conseguido. Jesús lo ayudó a incorporarse. «Si te unes a ellos, será así todos los días», dijo en voz baja. A Santiago le resultó difícil oír semejante cosa en ese momento, por eso Jesús lo mencionaba. Debía destrozar las ilusiones de su hermano con respecto a la lucha. Para su sorpresa, el celote alto que estaba de pie frente a ellos se mostró de acuerdo. «Tiene razón, déjalo. También necesitaremos combatientes el año que viene, y dentro de 5 años». Hablaba con la autoridad de quien había vivido duras experiencias. Cuando Santiago estuvo en condiciones de ponerse de pie, tembloroso, el celote alto le ofreció el hombro para ayudarlo. Jesús, reacio, dejó que los guiara en el descenso por el sendero. Las nubecillas que se deslizaban a toda velocidad ya habían reunido una gruesa capa, haciendo desaparecer la luna. El rebelde habló poco hasta que empezaron a verse las luces de Nazaret, no más que velas parpadeantes haciendo de vigías en unas cuantas ventanas. «Parecemos malas personas, ¿verdad? Aún peores de lo que te imaginabas». Jesús no respondió. «Ten presente una sola cosa», dijo el rebelde. «Ustedes tienen más cosas en común con nosotros que con ellos, por muy perversos que parezcamos. ¿Lo vas a pensar?» «Tengo mis propios pensamientos», afirmó Jesús, lacónico. Al bajar la montaña, empezó a preguntarse si todo el ataque no había sido una puesta en escena, una forma fácil de depositar su confianza en el que los había rescatado, cuya voz sonaba maliciosa. El alto celote bloqueó el sendero. Era imponente incluso como silueta en la oscuridad. Por su largo cabello sin cortar, uno podía haberlo confundido con un guerrero filisteo que volvía de los tormentos de la Gehenna. «¿Y cuáles son esos pensamientos, hermano?», le preguntó a Jesús. «Pienso que Judas es ingenioso, quizás tan ingenioso que es capaz de montar una falsa emboscada, muy completa, con alguien que viene a salvarnos en el último momento, y todo». El celote gruñó. «Eres un tipo poco común, ¿no es cierto?». La noche no logró ocultar su cara de sorpresa. No siguió discutiendo. Ahora todos sabían que el Salvador era en realidad un reclutador. Media hora después llegaron al camino principal. Santiago había recuperado un poco las fuerzas y ya no necesitaba apoyarse en nadie. El celote tocó a Jesús en el hombro. «Fue idea de Simón. Si alguna vez vuelves,
No confíes demasiado en él. Se volvió a Santiago. Cuando dije que vamos a necesitar combatientes el año que viene, hablaba en serio. La lucha va a ser cada vez más feroz. Santiago se fue apresuradamente sin mirar atrás. Al fin y al cabo, te he resuelto el problema, dijo el celote cuando Jesús se quedó atrás. Sí, no volverá a tener la tentación. El único que tienta es el mal, afirmó el celote. Y nosotros no somos el mal. Entonces, ¿cómo llaman a lo que están haciendo? Jesús ya había empezado a bajar por el camino para alcanzar a su hermano. El celote se colocó a su altura. Yo le llamo salvación, contestó. De todos modos, los mantendré alejados de ustedes. Y si tú o tu hermano tienen algún problema, mencionen mi nombre. Todos me conocen, me llamo Judas, el otro Judas. Jesús ya estaba bastante lejos y apenas oyó esas palabras. Ya no se distinguía al otro Judas en la oscuridad, ni siquiera su silueta.